Tomen asiento, hermano. Gloria a Jesús. Hermanos queridos, recordar como anuncio especial que este sábado tenemos Santa Cena. Amén. Todos los hermanos los invitamos a participar de la Cena del Señor, porque ya se está haciendo presencialmente. Todos los hermanos que deseen, vengan a presenciar la bendita palabra de Dios y también la Cena del Señor. Amén, como el Señor lo ha instituido. Y este día, hermanos, el sábado, vamos a hacer ayuno todo el día, aquellos que deseen, y oración. Amén. Gloria a Jesús. Y también, hermanos, vamos a después venir a las 5 de la tarde, vamos a estar orando al Señor, y 5:30 de la tarde comenzamos con el culto. Amén. Gloria a Dios. Aquellos hermanos, recuerden que estén en sus casas, que preparen allí una copita de jugo, un pancito. Entonces, cuando nosotros partamos el pan y el vino aquí en este lugar, como siempre, recordando el sacrificio de Jesucristo, cada uno en sus casas también lo puede estar haciendo. Amén. Ya hay hermanos también que se han reintegrado, como el caso de la hermana Dori, la hermana Nina, la otra vez vino. Bueno, sabemos que viene ahora el tiempo feo nuevamente, tuvimos un veranillo, pero aquellos hermanos que deseen y puedan venir, los animo a que vengan a estar juntos en la presencia de Dios. Amén. Lunes también estamos orando cada uno en nuestras casas, 6:30 de la tarde, también lo estamos haciendo en nuestras casas. Por todo, hermanos, por nuestro Uruguay, por el tiempo que estamos pasando, por todos aquellos hermanos que no vienen, también hermanos que se han apartado. Estamos orando y clamando al Señor para que el Señor pueda estar obrando. Todavía, como dicen, la puerta del arca está abierta. El periodo de la gracia todavía está sobre nosotros y hay tiempo. Así que estamos clamando por nuestra nación, por nuestro Uruguay también, por Venezuela, por todos esos países que están en conflicto, hermanos, y hay hermanos nuestros allí, estamos clamando al Señor. Los miércoles, este miércoles, hermanos, yo hoy voy a comenzar con una pequeña introducción que es el mes de la Biblia. Amén. Es el mes de la Biblia. Y los distintos hermanos van a estar trayendo un pensamiento sobre la palabra de Dios, o las escrituras, como quieran llamar. Gloria a Dios. Entonces, durante todo este mes vamos a estar hablando de la palabra de Dios y de las escrituras. Y después, a mediados de octubre, va a estar el pastor Leonardo Fernández trayendo un estudio sobre el libro de Romanos. Amén. O sea que a partir de mitad de octubre, por ahí del 15 de octubre, vamos a estar los miércoles, día miércoles tras miércoles, él le calcula más o menos unos 3 meses. Vamos a estar, cuando en este programa La Luz de la Palabra, que le hemos titulado, él va a estar trayendo el libro de Romanos. Va a ser todo seguido el libro de Romanos. Así que va a estar lindo, hermano, va a estar bueno. Ya les anuncio desde ya para que vayan preparándose. El hermano está preparando material también, para que cada uno tenga el material. Y bueno, va a estar dando la clase desde aquí, va a venir todos los miércoles conmigo. Así que octubre, mitad de octubre para adelante, libro de Romanos, un libro doctrinal, un libro apasionante. Amén, como toda la palabra de Dios. Y hermanos queridos, también los niños se reúnen los sábados a las 3 de la tarde y los jóvenes los domingos a las 4 de la tarde. Amén. Oremos por todas esas reuniones, por esas actividades, para que el Señor esté obrando, para que el Señor se esté glorificando en este lugar. Amén. Y hermanos, como les decía, en esta tarde quería hacer una introducción sobre la Biblia. Este mes, para todos los hermanos, para toda la cristiandad, recordamos en el mes de septiembre las Escrituras, la Biblia. ¿Por qué, hermanos, se recuerda la Biblia en septiembre? Porque el 28 de septiembre de 1569, el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma, traducida desde las lenguas originales. Amén. Por eso se ha nominado el mes de septiembre de cada año como el mes de la Biblia. Fue traducida el Nuevo Testamento en 2000 idiomas, en 2000 idiomas y dialectos también. Algunos dicen que bastante más. Y toda completa se ha traducido en 700 idiomas. En 700 idiomas. Uno de los libros, hermanos, sin duda,
a nivel de historia, más vendidos en toda la historia, más traducidos, millones y millones de reproducciones se han vendido, y hermanos, y sigue vigente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que este libro no es un libro cualquiera. Lo que nosotros anunciamos aquí no es un libro de historia, sin duda que tiene historia, no es un libro político, no es un libro de estadísticas, sino que es la palabra de Dios. Amén. Por eso mucho el diablo quiere que esto se borrara de la faz de la tierra, la palabra de Dios, la Biblia, que es lo que nosotros predicamos, que es lo que nosotros anunciamos. Cada vez que usted sintoniza allí con nosotros, o los hermanos que están aquí saben que cada vez que abrimos esta bendita palabra es palabra de Dios. Por eso sigue vigente, por eso sigue tan actual. Para aquellos que no saben, hermanos, comprende la Biblia 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Pentateuco, como se le llama, son los 5 primeros libros de la Biblia, que habla de la creación. Después tenemos los libros históricos, que son 16 libros. Después tenemos los libros poéticos y sapiensales, que son 7 libros. Los profetas mayores son 6 libros. Los profetas menores son 12 libros. Eso en el Antiguo Testamento. Se lo digo a grandes rasgos, porque si me voy a poner a detallar, nos llevaría todo el mes explicando todas estas cosas. Pero aquellos que tienen una Biblia pueden diferenciar después lo que le estoy hablando. Y en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, que es la vida de Jesús. Tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que es cuando ahí ya parte el Señor, que el Señor va a la presencia de Dios, y ahí quedan los apóstoles y se narra los hechos de los apóstoles. Libro fundamental también, porque ahí comenzó nuestra iglesia primitiva, la iglesia pentecostal. Amén. Después tenemos 21 epístolas, que son cartas que el apóstol Pablo y distintos otros apóstoles escriben a las distintas iglesias. Y después tenemos el libro de Apocalipsis, que se llama el libro de la revelación también. Esto, a grandes rasgos, es lo que comprende la Biblia. Aquellos que tienen una Biblia ya pueden saber que en el Antiguo Testamento tienen 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué es esto? Es un compendio, es un resumen, por decirlo así, de las cosas principales, de las cosas sustanciosas de la historia y de la creación del mundo. Está todo escrito aquí. Por eso no es un libro más, es, si ustedes lo quieren llamar, tiene historia, tiene geografía, tiene ciencia, tiene todo lo que usted pueda pensar, está aquí en este libro. Pero si usted lo lee normalmente, como un libro más, no va a llegar a las profundidades que tiene la palabra de Dios. Porque muchos dicen, fueron escritos por hombres. Sí, fueron escritos por hombres. Pero yo ahora les voy a leer un pasaje de la palabra de Dios para meternos en esto que vamos a hacer durante todos los miércoles, hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo fue escrita la palabra de Dios? Y yo lo voy a invitar a ir a 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Y ahí está escribiendo el apóstol Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acá está dando testimonio de lo que ellos presenciaron. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Escuche bien, tenemos también la palabra profética más segura
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos, aquí dice clarito el apóstol Pedro, primeramente que ellos habían sido presenciales de testigos de lo que vieron. Ellos estuvieron con Jesucristo y nadie les podía rebatir eso. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, ¿por qué no? Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Hay muchos libros que nos cuentan cuentos, fábulas, historias, que, como yo siempre digo, hay muchos que le cuesta creer en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no deja dudas. La palabra de Dios es clara. Y cuando dice la palabra de Dios allí en el primer libro de Génesis, donde el libro de la creación, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio. Entonces la palabra de Dios no nos deja dudas, hermanos, de que fue Dios el creador. Otros han experimentado distintas teorías, distintas cosas, pero no las han podido comprobar. Pero por eso digo, la Biblia no deja dudas, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ya por eso le digo allí, usted lo puede ver en Primera de Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, y acá este libro comienza así. ¿Yo? O sea que no hay dudas de que nosotros, como creyentes, creemos que este planeta, que esta tierra, que a nosotros nos creó Dios. Amén. Porque después sigue hablando de toda la creación y cuándo nos creó a nosotros, que creó las aves, los peces. Entonces, acá nos vemos de un libro que habla de la creación. Por eso les decía, muchos libros han hablado de distintas teorías. Como todos saben, que el hombre desciende del mono, que del Big Bang, tantas cosas que se han hablado, pero ninguno ha podido comprobar nada. Pero la Biblia sí nos deja la certeza, y acá tenemos lo que sucede cuando nosotros conocemos realmente a Dios. Lo que dice el apóstol Pedro, como subtítulo acá dice, testigos presenciales de la gloria de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Él estaba diciendo que él había sido testigo, porque había estado realmente con Jesucristo, que era Dios. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él acá está diciendo que creyó en Jesucristo, estuvo con Jesucristo y vio el poder y la mano de Dios y oyó esa Trinidad cuando la vemos ahí, que Jesús sale del agua del bautismo, cuando esa voz del cielo de Dios Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice que como en forma de paloma bajó el Espíritu Santo. Ahí Jesús estaba ahí. Esto nos habla de la Trinidad de Dios. Y hermanos, nosotros también hemos experimentado el poder de Dios. Hemos experimentado realmente que lo que dice aquí, esta palabra, es verdad. Que lo que dice esto es verdad. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Hay muchos que se preguntan, bueno, sí, la Biblia, hay distintas interpretaciones. Acá vemos que no. Pero muchos quieren rebatir o quitar cosas de la Biblia. Pero la palabra de Dios es clara. Porque dice que es cortante y eficaz. Es cortante y eficaz. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y que aceptamos la palabra de Dios, hay un impacto en nuestra vida. Y se produce un cambio.
porque dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y la gente abre su corazón, hay un impacto en las vidas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando nosotros con interpretación nuestra y no estamos diciendo ninguna mentira, sino que estamos hablando lo que dice la palabra de Dios y viene directamente del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hay muchos que, por ejemplo, nosotros tenemos la historia de nuestro pueblo y tenemos Artigas, que es el libertador de nuestra patria. Amén. Y la mayoría de nosotros no lo vimos a Artigas. Y leemos un libro de historia y creemos que Artigas fue el libertador de nuestra patria porque lo dice un libro de historia. Pero cuando nosotros leemos este libro, que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, nosotros nos damos cuenta que no es un libro más, que no es un libro común, que sino hay algo distinto a los demás libros que hemos leído. Yo recuerdo que lo di en el liceo, era hoy por hoy sé que son versículos, antes les decía estrofa, una porción de la palabra de Dios y tenía que analizarlo como literatura. Y sin duda, como yo no conocía lo que decía la palabra de Dios, no conocía a través del Espíritu las profundidades de la palabra de Dios, hice un comentario, pero que hoy por hoy me pongo a pensar y no tenía nada que ver con lo que dicen las Escrituras. Si usted lee comúnmente una parábola de Jesús, usted va a ver que Jesús habla de la vid, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y lo leemos y como que no vamos a entender. Pero acá hay un secreto, hermano, que nosotros podemos leer y entender. Es un libro riquísimo para todos aquellos que quieran leer historia del pueblo de Israel, para que todo el acontecimiento, porque nadie puede negar que Jesús estuvo aquí en esta tierra, y que eso es historia, nadie puede negar lo que pasó en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel que se abrió el Mar Rojo, todo eso está escrito acá y es historia. Pero cuando nosotros lo leemos normalmente, hay cosas que quedan veladas a nosotros, que no la entendemos. Pero cuando nosotros realmente le entregamos nuestra vida a Cristo, ahí viene el Espíritu Santo y empieza a morar en nosotros, y ahí se comienza a quitar el velo y a entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso recordamos la Biblia, hermanos, en este mes de septiembre. Por eso recordamos la palabra de Dios, pero la tenemos presente cada día en nuestros corazones. La tenemos cada día presente en nuestra vida. Porque todos los días, como dice su misericordia, se renuevan cada mañana. Y nosotros leemos una vez un pasaje, al otro día leemos otro y quizá volvemos de vuelta a leer el mismo pasaje y el Señor nos habla de distinta manera. Porque Él nos habla a través de su palabra. Él nos dejó esto como revelación, para que nosotros podamos leer y entender y saber cuál es el propósito de Dios que tiene con el mundo entero y cuál es el propósito de Dios que tiene con nuestra vida. Porque sin duda, cuando no conocemos a Dios, caminamos por este mundo sin rumbo. Pero cuando nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ahí sí encontramos el sentido de nuestra vida, encontramos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y qué leemos? Leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia. Y a nosotros se nos llama evangélicos. ¿Por qué? Porque estudiamos el Evangelio, los evangelios que son la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y hermanos, por eso recordamos tanto la palabra de Dios y insistimos tanto que la gente necesita leer la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por los hermanos en todo el mundo, los gedeones que reparten el Nuevo Testamento, que es a partir del nacimiento de Jesucristo, hasta que el Señor venga nuevamente. Están los salmos y los proverbios también. Ellos reparten por todo el mundo. Es un libro pequeño, chiquito, pero es la palabra de Dios. Entonces se lleva a casi todos lados, a hospitales, a escuelas. Entonces nadie va a poder decir, yo no conozco lo que dice la Biblia, no conozco. Quizá hay muchos testimonios que han entregado Nuevos Testamentos en la cárcel, en distintos lados, y dice que con los libritos, con las hojillas de los libritos, muchos hacían cigarro, con tabaco hacían cigarro.
Pero también otros dicen que encontraron Biblias abajo de las cuchetas, las leyeron y en ese momento le entregaron su vida a Cristo. Qué maravilloso y qué real es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y acá sigue diciendo el apóstol Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Ya les dije cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. El Antiguo Testamento habla todo y prepara todo para la venida de Jesucristo, que ahí es donde empieza el Nuevo Testamento, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando llega la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es luz. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Y cuando la palabra de Dios llega a un lugar oscuro, es como una luz que se enciende, hermano. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer la palabra de Dios. Cuando usted está entregando un folleto, nosotros cuando preparamos folletos, es en base a lo que dice la Biblia. A lo que dice la Biblia. Y hermanos, por eso es un libro tan vigente, que se ha escrito muchos años, algunos calculan 700 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 2700, 2800 años. Que antes eran papiros también, se ha traducido en distintos idiomas, dialectos, y ha sido el libro más vendido de la historia hasta ahora. ¿Y por qué es eso, hermano? Porque es la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Y sigue obrando en los corazones, hermanos, sigue obrando en cada vida, y es el único libro que puede transformar a una persona. ¿Por qué? Porque cuando le leemos esto, es Dios mismo hablando a través de su palabra. Pero para eso necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo siempre le digo a los hermanos aquí que cuando vaya a leer la palabra de Dios, que se encomiende al Espíritu Santo. Ya lo tenemos nosotros, ¿verdad? Pero que le pida la ayuda al Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios, para poder saber las revelaciones que Dios tiene para nosotros. Por eso están las cartas pastorales, las cartas universales también, que nos hablan todo de cómo debemos de andar según la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un propósito y nos dejó este manual de vida, que es la Biblia. Él no nos dejó solos, Él no nos dejó al libre albedrío. Primeramente nos dio el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Y después nos dejó toda la palabra revelada en este tiempo. Todo lo que necesitamos para este tiempo. Aquí encuentra de todo. Si usted se pone alguno que no conoce o nunca ha abierto la palabra de Dios, yo le invito a que le pida la ayuda al Espíritu Santo. Si no, después vamos a estar orando para que reciba el Espíritu Santo, al Señor en su vida, para que le diga cuando tiene un problema de trabajo, aquí tiene la solución. Cuando tiene problema familiar, aquí en las Escrituras está todo lo que necesita saber para cuando hay un problema familiar. Aquí, cuando hay un hijo rebelde, aquí en la palabra de Dios tiene todo lo necesario para cada momento. Y tenemos grandes promesas también que están escritas aquí en este libro. Por eso yo te animo a que no lo mires como un libro normal. Para que no lo mires, y en este mes yo sé que va a haber ofertas de Biblia, va a haber muchos repartos de Biblia, que tú la tomes, la palabra de Dios, y que la leas. Que la leas, como estamos haciendo ahora, a la luz de la palabra. Y lo que dice la palabra. Que vemos acá al apóstol Pedro que está diciendo que fue testigo en lo que impacta la palabra de Dios. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura, está hablando de la Biblia, es de interpretación privada, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y nosotros qué estamos haciendo ahora? Inspirados por el Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios.
diciendo lo que significa la Biblia. Y los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. No escribieron así a libre albedrío, sino que Dios mismo era hablándole a aquellos hombres y ahí ellos escribían. Cuando Dios, recuerdan, todo el mundo creo que lo sabe, cuando le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿quién las escribió las tablas de la ley? Moisés mismo en una piedra. ¿Y quién se las dio? Dios mismo era hablándole directamente a Moisés. Gloria a Dios. Después también todos los libros, todas las profecías fueron escritas inspiradas por el Espíritu Santo. Dice que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra. Escribieron esto que tenemos hoy revelado aquí. Por eso yo te animo a que en este mes, o siempre, pero este mes que es el mes de la Biblia, que puedas acercarte a una iglesia evangélica y que puedas pedirle, nosotros vamos a traer también Biblias aquí, aquellos que lo deseen, pueden acercarse aquí y pedirnos la palabra de Dios. Y sin duda, o sea, no te lo vamos a cobrar y vamos a traer también folletos para que tú puedas acercarte, aunque todavía no hayas conocido al Señor, pero decir, me interesa a ver qué dice la Biblia. Porque hoy por hoy vemos lo que está pasando en el mundo y todo el mundo le echa la culpa a Dios, pero no sabe lo que dice Dios en su palabra, que es la Biblia. Como yo siempre también le digo a los oyentes, si nosotros compramos este órgano, y este órgano trae un manual, ¿verdad? Si nosotros no leemos el manual y prendemos este órgano y este órgano explota, ¿de quién es la culpa? ¿Del que lo hizo o de nosotros? Es de nosotros, ¿verdad? Que no leímos las instrucciones, prendimos así como venía el aparato y el aparato explotó. Y hermanos, nosotros muchas veces, o aquellos que no conocen al Señor, le echan la culpa a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y si conocieran lo que dice la palabra de Dios, entenderían que lo que está pasando ahora está escrito aquí hace 2000 años. Y muchos hoy sacan deducciones y corren de aquí para allá, y yo que soy cristiano y trabajo en un lugar público, muchos me preguntan, esto ya está escrito, ¿no? Sí, está escrito. Y le leo muchas veces el carácter de los hombres de los postreros días, le leo parte del Apocalipsis que puedan entender, las señales del fin que dijo Jesús a sus discípulos. Todo está escrito aquí, lo que está pasando hoy, hermano. Por eso este no es un libro cualquiera, un libro de historia, lo leemos y fue lo que pasó en la historia. Pero no hay nadie que pueda decir hace 2000 años lo que está pasando hoy, ni lo que va a pasar mañana. Todos sabemos que acá está escrito que Cristo va a venir nuevamente a buscar a su iglesia y que después va a venir por segunda vez a hacer juicio aquí en este mundo. Muchos dirán, está pasando esto por el orden económico, se está pasando esto porque el medio ambiente se está destruyendo, está pasando esto por distintos motivos. Está pasando porque Dios lo reveló aquí, a través de Jesucristo y de los apóstoles también. Está todo revelado aquí. Lo que está pasando hoy fue escrito hace 2000 años, hermano. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que la bendita Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios revelada para nosotros en este tiempo? Así que yo te invito a que no corras más de aquí para allá o para otro lado, sino que realmente puedas pararte y decir, a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? O a ver, ¿qué es lo que dice Dios de lo que está pasando en el mundo? Sin duda que te vas a encontrar con lo que está escrito aquí. Y si tú necesitas ayuda, como te digo, acércate a algún cristiano, a alguna iglesia evangélica, que nosotros te podemos, alguna duda que tengas, te vamos a regalar una Biblia y te vamos a decir realmente las dudas que puedas tener o lo que está pasando hoy. Entonces te lo vamos a decir a la luz de la palabra. Y te vamos a explicar dónde está escrito, te vamos a explicar dónde puedes leer, pero consigue una Biblia. Yo te animo a que consigas una Biblia y que la leas, que le pidas. Quizás estás pasando momentos difíciles, quizás estás desconcertado, quizás has leído libros de psicología, quizás has leído libros de autoayuda,
pero no has encontrado realmente la solución para tu vida. Déjame decirte que aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios, estás lo que está tú buscando, que es realmente tener paz en tu alma, realmente saber hacia dónde vas, realmente saber si hay un después de este mundo. Está todo escrito aquí. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea que lo creó eterno. Tú no estás aquí por casualidad, sino estás aquí por un plan divino. Pero yo te invito a que no pongas oído sordo a lo que dice la palabra de Dios, sino que realmente sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Él no quiere que nadie sufra, Él no quiere que nadie se pierda. Está esperando para que todos procedan al arrepentimiento. El centro del Evangelio, como siempre decimos, es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está resumido, hermanos, el centro del Evangelio. ¿Por qué vino Jesucristo? Dios, en tanto amor por el mundo, dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es, hermanos, parte de lo que quizás también los hermanos van a estar trayendo a la luz de la palabra en este mes, de lo que dice la Biblia, amén, de lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen las Escrituras. Pero si tú quieres seguir todo este mes escuchando los mensajes, necesitas, yo te invito, si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, a que pueda decir: voy a aceptar a Cristo en mi corazón para entender lo que quiere decir su palabra, para que realmente pueda entender y tener un significado para mi vida. Quizás estés diciendo: ya no quiero sufrir más, o quizás estés pensando en quitarte la vida. Déjame decirte que Dios no quiere eso para ti, que Dios tiene grandes promesas y está escrito todo aquí, lo que Él tiene planeado para tu vida. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, yo te animo en esta tarde que puedas hacer una oración allí donde estás. Si estás escuchando por primera vez, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te animo en este mes de la palabra de Dios, de las Escrituras, para que tú puedas realmente experimentar el poder de Dios. Como decía aquí el apóstol Pedro, que pueda decir: yo sé quién es Dios, porque ha obrado en mi vida. Yo puedo creer lo que dicen las Escrituras, porque yo era de una manera y Él me transformó. Yo puedo creer en lo que dice la palabra de Dios, porque Él cambió mi lamento en baile. Si realmente deseas aceptar a Jesucristo en tu corazón, repite conmigo esta oración de allí de lo profundo de tu corazón. ¿Dónde estás? Padre buen Dios, en esta hora he oído tu voz a través de tu palabra. He entendido que la Biblia es la revelación. Yo te pido perdón porque nunca le he prestado atención, Salvador, para que pueda entrar en mi vida y pueda cambiar. Te doy gracias por aceptarme como tu hijo, como tu hija. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que pueda entender y comprender lo que tú quieres para mí a través de este libro bendito que es la Biblia, que es tu palabra. Te doy gracias por revelármela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Hermanos queridos, hemos terminado esta parte y el próximo miércoles sin duda va a venir otro hermano también a hablar de las Escrituras, de la palabra de Dios. Así que